Hola, soy Emilio Bastida, soy matrón y hoy vengo a hablarte del plan de parto. El plan de parto es un documento que sacó en 2010 el Ministerio de Sanidad, donde se establecen vuestros deseos, vuestras preferencias sobre el proceso de embarazo, de nacimiento y de puerperio. ¿Por qué recomiendo yo como matrón que puedas escribir este documento? Porque es un documento legal, es un documento de instrucciones previas. ¿Sabes lo que es un testamento, verdad? ¿Es importante para ti un testamento? O sea, yo creo que en nuestra trayectoria de vida, cuando escuchamos un testamento, no de una persona que se nos ha ido, pues sabemos que eso tiene mucha potencia, muchísimo peso legal. Y si te digo yo ahora que un plan de parto es exactamente lo mismo. Entonces, desde esa perspectiva y sabiendo lo importante que es a nivel legal, ¿por qué no lo escriben? Es verdad que en los últimos años ha creado con muchísima controversia, ¿no? Porque en un plan de parto se escriben vuestras preferencias y hay muchas personas que yo he escuchado y me han preguntado: oye Emilio, pero ¿cómo voy a escribir yo un plan de parto si yo ni siquiera soy matrona, si yo no soy ginecólogo? O sea, yo no sé exactamente. Quiero que entiendas que al final esto es un proceso fisiológico y en ese proceso fisiológico se pueden respetar y se deben respetar todas tus decisiones. Aquí os recomiendo que hagáis formaciones actualizadas, que leáis la evidencia, que leáis artículos antes de establecer vuestras preferencias y deseos. Y más preguntas que tengo sobre este proceso. ¿Un plan de parto solo es para escribir que no me quiero poner la epidural? Para nada. ¿Un plan de parto es para una cesárea programada? ¿Un plan de parto es para un nacimiento instrumentado? ¿Un plan de parto es para ponerme la epidural o es para un proceso de parto en casa? Un plan de parto al final es para todo. En un plan de parto tú estableces tus preferencias y tus deseos a nivel general. Y que tú escribas ahí tus preferencias no significa que no puedas revocarlas de manera verbal. De hecho, de manera verbal puedes revocar tantas veces como tú quieras en ese día. Yo, al suscribirse a mi web, os llega un plan de parto bastante detallado, donde se establecen eso, todas las preferencias y deseos en cada una de las etapas. Yo hice este editable hace ya un tiempo, justamente porque está todo lo que a mí me gustaría que pensara para el proceso de nacimiento de tu bebé, ¿no? Por lo que puedes llegar a imaginar, cómo puedes llegar a comportarte o cuáles son más o menos lo que realmente deseas. Y aún sabiendo que puedes revocar absolutamente todo lo que has escrito ahí, ¿no? Entonces, yo creo que como matrón esto nos aporta muchísimo. ¿Por qué me aporta? Porque cuando yo estoy trabajando sobre todo a nivel hospitalario y me llega un plan de parto, para mí tiene mucha importancia porque sé un poquito más de esa mamá, sé un poquito más de lo que ella desea y quiere. Y eso no significa que yo no le pregunte absolutamente nada y que lo que ponga ahí se considera rajatabla, porque siempre habrá muchas cosas que se pueden charlar, debatir, reflexionar, incluso también en ese proceso, ¿no? Si es necesario, ¿no? Y haya cosas que cambien. De hecho, hay mucha controversia con muchos profesionales sanitarios porque antiguamente se etiquetaba, ¿no?, a esas mamás que llegaban con su plan de parto y con esas preferencias. Yo tengo clarísimo que las primeras personas que realmente queréis que todo vaya bien sois vosotras mismas. Por eso yo creo y os animo a dar un paso adelante, a trabajar también un poquito contra el sistema para que todos los profesionales nos acostumbremos a recibir planes de parto, ¿no? Y tengo que decir también ahora que estamos mucho más acostumbrados a nivel hospitalario a recibir esos planes de parto. Entonces ya no suena tan raro cuando una mujer llega con su plan de parto registrado. Ahora explicaré esto. En ese plan de parto podemos poner, por ejemplo, en el apartado de analgesia, se pueden poner incluso todas las herramientas que tenemos en ese hospital como mecanismos de alivio del dolor. Incluso se puede escribir en caso necesario epidural. En un nacimiento instrumentado también se escribe pues, cuáles son vuestras preferencias. ¿Queréis seguir yendo a hacer piel con piel? ¿Queréis iniciar esa lactancia materna precoz? ¿Queréis estar acompañada? Lo mismo que en una cesárea. ¿Cómo queréis que sea esa cesárea respetada? Incluso, si te descargas ese plan de parto editable que tengo en mi página web a suscribirte, hablo también de la muerte del bebé y de la muerte de mamá. Esto es un tema que sé que a nivel cultural nos cuesta bastante trabajo. Sé que en otros países, también de alrededor de Europa, pues tienen esto un poquito más trabajado que los españoles. Pero creo que es importante también empezar a verbalizar que estas cosas también ocurren, queramos que no, porque donde hay vida hay muerte, y donde hay muerte hay vida, ¿no? Y queramos que no, hay cierto riesgo aumentado en el proceso de embarazo, y habrá ciertas mamás pues que terminen ese camino, y ciertos bebés que también. Entonces creo que es importante simplemente charlarlo con tu acompañante, con tu pareja, si es este caso, sobre todo si esto encaja contigo. Yo pongo mi granito de arena para ir cambiando la cultura, para ir cambiando y abriendo un poquito la mente,
para ir reflexionando sobre otros temas que son tabú en nuestro país. Pero también respeto sin juzgar si es algo que te aporta cosas negativas, que puedas pasarlo de lado y que lo obvies, ¿no? De hecho, ese plan de parto es inevitable justamente por eso. Entonces quiero que al final te quede claro, el plan de parto es un documento de instrucciones previas que tiene muchísimo peso legal, pero ¿cuándo coge realmente peso legal? Cuando se pasa por registro. Es súper importante pasar el plan de parto por registro. ¿Qué significa esto? Pasarlo por registro es que quede una certificación de la fecha de entrada y la hora de entrada en ese lugar donde tú has elegido parir, ¿vale? Entonces, generalmente en todos los hospitales hay un registro, que es una especie de administración, hay una administrativa detrás, donde se presentan 2 planes de parto. Uno va directamente a la historia clínica dirigida al equipo de ginecología, al equipo de matrona, al equipo de neonatología e incluso al equipo de anestesia, ¿vale? Entonces, ese documento que tú registras en el hospital va directamente guardado a tu historia clínica. Incluso algunos hospitales a día de hoy están llamando a las mamás también para debatir y reflexionar sobre ciertos aspectos que están escritos en ese plan de parto, cosa que me parece grandiosa y maravillosa. Ese otro documento que al final estás presentando y que se queda con la fecha de entrada y hora de entrada, se guarda como oro en paño en casita, porque esa es la certificación, la confirmación de que tú has entregado ese documento, que al final es un documento oficial. Y luego, para facilitar las cosas, yo recomiendo también llevar una tercera copia el día del nacimiento del bebé, porque como generalmente en los hospitales tú no conoces a la matrona que te va a cuidar, pues es interesante que te lleves esa tercera copia para darse las manos a la matrona, incluso el acompañante que verbalice lo que esa mamá necesita o las cosas que son más importantes para vosotros. Y de eso yo te pongo un ejemplo. Yo siempre miro los planes de parto cuando llegan, pero en ocasiones pues no da tiempo, ¿no? Y hace poquito, cuento una anécdota así bastante rápida, hace poquito una mamá llegó un exclusivo y entre alarido, ¿no? Y sonido, pues sacó de su carpeta el plan de parto y me dijo: Emilio, aquí tienes, ¿no? Le dije: cariño, no nos da tiempo a leer este plan de parto porque el bebé está a puntísimo de nacer. Entonces, dime de manera verbal lo más importante para ti, porque por supuesto lo voy a conceder, ¿no? Y voy a apoyarte en ese camino. Y para ella lo más importante era que quería un espejo para ver a su bebé nacer, y que ella quería coger a su bebé para que fueran las primeras manos que tocaran en ese proceso de nacimiento. Y ya está. O sea, lo verbalizó conmigo y así lo consiguió. Y el resto del plan de parto, pues sinceramente no tuvimos tiempo para leerlo, porque en este caso pues vino en un expulsivo. Esto es una anécdota rápida. En las varias ocasiones sí que tenemos tiempo de sobra para leer un plan de parto in situ cuando una mamá llega. Y sobre todo, si hay cosas que cambian y en el transcurso, pues como matronas vamos a no modificar las cosas, pero sí contaros qué cosas van ocurriendo. Y yo cuando he tenido pues estos temas, ¿no? Y a veces pues estos debates con compañeras, siempre he dicho exactamente lo mismo. Una mamá, si confía en ti, va a confiar plenamente. Entonces no creo que sea algo negativo, porque para mí el plan de parto significa, en mi traducción mental, una mamá que está informada, que sabe lo que quiere y que por supuestísimo también va a querer confiar en los sanitarios. Entonces también es nuestra labor como sanitarios que brindemos esa confianza, ¿no? Que explicamos las cosas, que os sintamos a vosotros en el centro y de esa manera vaya a confiar en nosotros completamente. Entonces, desde nuestra perspectiva, de nuestra parte, ¿no? Como sanitarios, estamos ayudando a que el sistema cambie, pero tú como mujer también estás ayudando a que el sistema cambie escribiendo tu plan de parto. No solo por ti, por otras mujeres y sobre todo por esa criatura que tienes dentro en este momento, y que seguramente lo que también quieres es que el día de mañana, cuando ese bebé, si decide formar parte de esta vida, ¿no? Y de ser madre o padre, pues que tenga un pelín las cosas más fáciles que ahora, ¿no? Un pelín más sencillo, un pelín más rodado y más positivo.